Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que hoy nos están acompañando en el 10º seminario de Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana. Nuestro seminario online se titula Lenguajes para el Aprendizaje y se desarrolla en el marco de las actividades de la celebración de los 79 años de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, en esta oportunidad, lanzaremos el número temático 58.2 de la revista PEL. Esta actividad está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Quiero saludar muy especialmente al decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro Carrasco, a la editora general de la revista PEL, Ana Luisa Muñoz, a la editora ejecutiva de la revista PEL, Malva Barahona, a las académicas que hoy comentarán este número especial, Antonia Larraín de la Universidad Alberto Hurtado, Paola Uccelli de Harvard Graduate School of Education y María Graciela Beas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, damos la bienvenida a las editoras invitadas quienes lideraron el número temático Lenguajes para el Aprendizaje, Alejandra Meneses y Evelyn Hugo de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Saludamos también a nuestros intérpretes en lengua de señas chilena, quienes nos acompañarán durante toda esta actividad y, por supuesto, a todos los que hoy están conectados a través del canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. El objetivo de este seminario es discutir sobre las múltiples relaciones entre lenguajes y aprendizajes más allá de la dicotomía dentro y fuera de la escuela. Queremos enriquecer una teoría sobre el aprendizaje del lenguaje y mediante el lenguaje. A continuación de los comentarios que realizarán Antonia Larraín y Alejandra Meneses, la profesora Paola Uccelli realizará una presentación sobre lenguajes para el aprendizaje en el contexto actual en que nos encontramos de post-pandemia. Además, destinaremos 15 minutos de este seminario para responder a sus preguntas y comentarios, las que pueden ser formuladas a través del chat del canal de YouTube de la Facultad de Educación. Para finalizar, Graciela Beas presentará el boletín 14 Prácticas titulado Lenguajes para el Aprendizaje del Centro de Justicia Educacional, donde queremos destacar las implicancias prácticas de los artículos publicados en la revista PEL. Estas consideraciones están destinadas a las comunidades educativas. A continuación, dejo con ustedes a Ana Luisa Muñoz, editora general de la revista PEL. Bienvenida, Ana Luisa. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están acompañando en este 10º seminario de la revista de Investigación en Educación Latinoamericana PEL, titulado Lenguajes para el Aprendizaje. Saludo muy cordialmente a nuestro decano de la Facultad de Educación, Alejandro Carrasco, a las editoras invitadas, Alejandra Meneses y Evelyn Hugo, y a nuestras panelistas de la presentación de hoy. Por otro lado, quiero saludar y agradecer a mi colega y editora ejecutiva de la revista, Malva Barahona, a las editoras y editores asociados a la revista, a nuestro comité editorial nacional e internacional, y a la comunidad de investigadores en educación que participan como evaluadores y a quienes ven en nuestra revista una ventana de difusión de la construcción de conocimiento que están desarrollando. Me refiero principalmente a las autoras y autores que envían sus artículos a PEL. Asimismo, extiendo mi saludo y agradecimiento al equipo de la revista PEL, su coordinadora Linda Calderón, diagramadores, editores de estilo, traductores, encargados de marcaje de los artículos, plataforma digital y encargadas de redes y comunicación del proceso de publicación. Enumero este equipo porque como investigadoras e investigadores en ocasiones nos es difícil imaginar y dimensionar la maquinaria detrás de cada letra que escribimos para dar sentido al mundo que en nuestras palabras escritas queremos mostrar, cuestionar o transformar. Con esto quiero enfatizar que el diálogo científico es una tarea colectiva que usualmente no se reduce al autor y a la autora. La revista de pensamiento educativo, Revista Educacional Latinoamericana PEL, es una revista de libre acceso que difunde artículos originales que abordan problemáticas educativas desde diversos campos disciplinarios y enfoques metodológicos, tanto nacionales como internacionales. Esta revista Open Access y sus artículos son publicados en inglés y en español y hoy cuenta con una indexación Scopus y Cielo, lo que nos permite ampliar el alcance de sus publicaciones.
Sabemos que para muchos la indexación es un puntaje en otras labores académicas. Sin embargo, como editora general, me gustaría subrayar que para PEL su indexación es la apertura para ampliar las posibilidades de diálogo más allá de nuestras fronteras nacionales. Seminarios como este hoy es un ejemplo de esa posibilidad. Lenguajes para aprender, para soñar y para imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa, por tus palabras. Ahora invito al decano de la Facultad de Educación, Alejandro Carrasco, que también nos entregará un saludo inicial. Bienvenido, decano. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos los que están conectados esta tarde. Agradecemos mucho que nos acompañen. Siempre es una alegría el lanzamiento de un nuevo número de la revista PEL, de un nuevo número temático que lanzamos anualmente. Es siempre una alegría y además porque lo hacemos en el contexto de nuestro aniversario número 79 en esta ocasión. Quisiera saludar a la profesora Ana Luisa Muñoz, editora general de la revista, y a Malva Barahona, la directora ejecutiva de PEL, y especialmente a Alejandra Meneses y Evelyn Hugo, que son las editoras de este número especial y que han trabajado arduamente en la realización de este número, como bien decía Ana Luisa. Hoy día nos acompañarán Alejandra exponiendo y Evelyn moderando. Eh, Quisiera decir que estamos contentos porque la revista PEL simboliza para nosotros el compromiso y el aporte generoso que la Facultad de Educación hace a la comunidad de investigadores educacionales tanto de Chile como de la región. Es un compromiso que tenemos, que hemos ido desarrollando y que permanecerá en el tiempo. Por eso es una alegría siempre la realización de este seminario. Y también nos alegra mucho lanzar este número temático, Lenguajes para el Aprendizaje, que fue ideado desde Chile en tiempos de profundas transformaciones, con el fin de explorar las contribuciones de múltiples lenguajes en la construcción del conocimiento, de las relaciones sociales y en la promoción de identidades. Y este seminario lo que busca es compartir con los investigadores e investigadoras, con la comunidad educativa, las principales implicancias que estos 9 artículos que contienen el número temático y que hoy se publican tienen, y explorar esas múltiples relaciones entre lenguajes y aprendizaje. Los artículos van desde kinder hasta primer año de la universidad, abarcan por lo tanto muchos niveles de enseñanza. Eh, También quisiera destacar que este es un artículo, perdón, este es un número temático que muestra un compromiso, el compromiso de la revista con la internacionalización, que hace justicia a su nombre, al nombre de nuestra revista, porque los estudios que se publican hoy provienen de Brasil, de Chile, de México, de Estados Unidos, de España, de Salamanca y Barcelona, y de Australia, y buscan trabajan, exploran un área fundamental para promover la equidad y la justicia educacional, como es el aprendizaje del lenguaje y el lenguaje para el aprendizaje. Me gustaría finalizar agradeciendo a las panelistas que hoy nos acompañan virtualmente, nos acompañan y nos visitan virtualmente, a Paola Uccelli de la Universidad de Harvard, a Antonia Larraín de la Universidad Alberto Hurtado y a María Gracia Beas, que es local de nuestra casa, profesora de la Facultad de Educación. Que sea un gran seminario y muchísimas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Para continuar, nuestras invitadas Antonia Larraín y Alejandra Meneses comentarán los artículos publicados en el número temático 58.2, Lenguajes para el Aprendizaje. Para eso, proyectaremos un video con las principales contribuciones y resultados de los artículos desde la voz de las y los autores. Veremos el primer clip, el que luego será comentado por Antonia Larraín de la Universidad Alberto Hurtado, con especial atención a las relaciones entre lenguajes y aprendizaje.
Los resultados mostraron que los niños en kinder preferían significativamente más los libros informativos por sobre los narrativos. A su vez, tanto en kinder como en primero básico se encontró una relación entre el género y la preferencia. Los niños, hombres, escogían en mayor medida los textos informativos en comparación con las niñas. Finalmente, los resultados se han discutido en relación al repertorio de libros que los niños tienen acceso desde las edades iniciales, recomendando que es importante que este sea variado y que incluya distintos géneros y también temáticas. Encontramos que, habiendo controlado otros factores, otros constructos como el vocabulario y la habilidad de decodificar, la teoría de la mente, de hecho, contribuye tanto a la comprensión oral en inglés como a la comprensión lectora. Esto es importante porque llama la atención a educadores que hay constructos socioemocionales como la teoría de la mente, como la motivación, como otros, pero en este caso la teoría de la mente en particular, que es esta habilidad de una empatía temprana, la capacidad de intuir que hay personajes en un libro que piensan distinto de lo que uno piensa y siente. Esta habilidad socioemocional tiene relación con la capacidad de comprensión de un texto. Los resultados sugieren que ellos pueden ser estratégicos cuando alguien les dice explícitamente, por favor, vamos a intentar encontrar aquí una segunda causa, y no serlo cuando leen en segundo lugar. Claro, la diferencia es notoria, pero lo que tienen que hacer después de escuchar o leer una u otra mensaje es exactamente lo mismo. Luego pueden ser los estratégicos en una clave y no en otra. Esto nos da una pista para poder diseñar una mejor intervención que se ajusta a sus necesidades. Y lo hemos llamado ayudar a comprender en vez de enseñar a comprender. Se trata de guiarles sistemáticamente para que sean estratégicos cuando deben serlo y que eso les dé un impulso a acabar entendiendo qué significa ser estratégico aunque nadie les guíe. Los resultados mostraron que la intervención en lengua escrita en alumnos de primero de secundaria es más efectiva si se quiere una mejora sustancial en ambas modalidades, es decir, una mejora en lengua oral y una mejora en lengua escrita. Estos resultados presentan importantes implicaciones educativas, en particular en la etapa de la educación secundaria, donde el papel de las competencias para generar un discurso organizado y complejo es uno de los principales retos de los docentes para poder crear a estos estudiantes independientes tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero primero que nada agradecer a Alejandra Meneses y Evelyn Hugo, editoras especiales de este número de la revista PEL, por la invitación a comentar hoy, y a los y las autoras de los artículos que me toca comentar, por su trabajo que significa una importante contribución para visibilizar el rol del lenguaje, o mejor aún, invitar a pensar el rol de los lenguajes en el aprendizaje. Quiero también felicitar a Revista PEL y a sus editoras por esta instancia tan interesante y a la Facultad de Educación por su aniversario. El conjunto de artículos que me toca comentar
invita a pensar los lenguajes para el aprendizaje asumiendo la naturaleza heterogénea, pluriforme, plurilingüe del discurso en tanto práctica de aprendizaje. Esto quiere decir que cada artículo a su manera y en su medida se posiciona en el borde, en el límite, en la yuxtaposición de la diferencia, como la clave de la generatividad del lenguaje. Para mí, y en mi lectura, esto implica reconocer de una manera u otra que el lenguaje no funciona como una estructura, es decir, que el poder formativo, performativo y creativo del lenguaje no es su orden, sino justamente su diversidad, su caótica dialogicidad, como diría Bakhtin. Y trataré de mostrar cómo veo esto en cada una de las contribuciones. En el artículo de Macarena Silva y Elvira Geldres, el plurilingüismo aparece en la necesidad de reconocer e indagar la experiencia de niñas y niños respecto a diferentes tipos de textos, y preguntarse por cómo las preferencias que tienen niñas y niños se van generizando, es decir, se van convirtiendo en marcas de género a partir de prácticas sociolectoras. Una cosa que me surgió en la lectura de este artículo y que me parece de extrema relevancia subrayar es cómo esta pluralidad es sistemáticamente invisibilizada, especialmente en las prácticas de enseñanza. Esto ya lo denunciaban autores como Bakhtin, Voloshinov, von Humboldt y más contemporáneamente el lingüista Perlinel, en el sentido de que básicamente se ha tenido que negar la pluralidad de la vía discursiva a través de una idea, o de cierta idea, ¿no es cierto?, de lenguaje único, que no solo excluye, sino que desconoce prácticas culturales claves para los aprendizajes. Este artículo así muestra cómo supuestos culturales respecto a las preferencias de niños y niñas, por ejemplo, que textos expositivos no son preferidos por niños pequeños, promueven una idea monologizada de su experiencia lingüística que termina empobreciendo esta experiencia y su experiencia discursiva desde pequeños, organizando el sentido de sí mismas y produciendo sus competencias. Cuentos para pequeños y pequeñas, textos expositivos para jóvenes, cuentos para niñas, conocimiento para niños. Se va restando entonces a la vida discursiva de la fuente principal de su propia generatividad, la diferencia, la frontera, la alteridad, la mixtura, en este caso de tipo de textos. Así, una cierta idea del lenguaje produce, crea, condiciones empobrecidas de prácticas discursivas que organizan su poder de actuar. En parte, funcionan cuestiones descritas ya en la literatura, como lo que Perlinel llama el sesgo del lenguaje escrito, pero en este caso además funcionan sesgos de género y adultocentrismo. Las fuerzas centrípetas de la vía discursiva de las que hablaba Bakhtin, que tienden a producir la idea de un lenguaje único, juegan en contra de la diversificación, tendiendo entonces a uniformar y normar la complejidad del lenguaje y su naturaleza plurilingüe y plurivocal. Esto trae como consecuencia la producción de estructuras de poder que a través de la concepción del lenguaje misma van tramando y determinando la creación de cierto tipo de hablantes y cierto tipo de personas desde muy temprana edad. En los artículos de Ana Taboada, Francisca Vizcaya, Susan Lutz, pero también de Emilio Sánchez y Ricardo García, y Paula Resina y Naimé Salas, el plurilingüismo aparece, por una parte, en la articulación entre el lenguaje oral y escrito. En el fondo, en estos artículos en su conjunto se argumenta por la continuidad, por la afinidad entre diferentes registros. Pero además se muestra cómo hay algo del poder de la cognición que tiene su origen en el plurilingüismo. Taboada y colegas nos invitan a preguntarnos por qué la teoría de la mente podría desarrollarse de la mano con el bilingüismo, al mostrar estudios que sugieren esta asociación. Niños y niñas bilingües mostrarían mejores puntuaciones en medidas de teoría de la mente. A la vez, este artículo nos interpela con la pregunta de en qué medida la teoría de la mente promueve prácticas comprensivas, independiente de si se trata de lenguaje oral y escrito. Entonces la pregunta que levantan es ¿por qué la capacidad de representarse, la perspectiva de otros, va permitiendo reconstruir mejor la trama de un texto? ¿Qué relación hay ahí?
Para mí lo que sugiere este texto es que el plurilingüismo, es decir, el encuentro entre lenguajes, promueve la teoría de la mente, la que a su vez promueve la comprensión del lenguaje. Y no es demasiado loco si pensamos que el lenguaje, el lenguaje de una perspectiva dialógica. La teoría de la mente es una competencia de borde. Se trata de ser capaz de habitar distintas perspectivas, de imaginar cómo se experiencia desde distintos ángulos, tanto de manera secuencial como también en simultaneidad. Y esta también es la naturaleza clave y crucial del discurso. El encuentro entre voces, posiciones evaluativas, visiones ideológicas y axiológicas que se responden y se codeterminan en una cadena sin fin. La experiencia del discurso, entonces, en tanto un encuentro entre diferentes lenguajes, podría ser central para producir teoría de la mente, y esta, a la vez, comprensión, y no al revés. ¿Cómo, dirán ustedes? La teoría de la mente es y ha sido entendida tradicionalmente como una competencia cognitiva, no discursiva. Bueno, en mi lectura de este artículo, la invitación de fondo se trata de pensar que este tipo de procesos que hemos entendido como capacidades cognitivas, por ejemplo la teoría de la mente, podrían ser prácticas de discurso, posibilitada por la propia estructura dialógica del discurso y del lenguaje. En el caso del artículo de Sánchez y García, nuevamente el baile entre oralidad y escritura es el lugar del aprendizaje. Lo que los autores llaman ayudar a comprender, en lugar que enseñar a comprender, no es más desde mi lectura que el sostenimiento de conversaciones orales a propósito de textos escritos, que más que apuntar a habilidades propiamente cognitivas, apuntan a la necesidad de ayudar a los hablantes, a los y las hablantes, a apropiarse de prácticas de lenguaje. ¿Acaso a internalizar estas prácticas de lenguaje? Así yo leo este artículo como otra invitación, en línea con la invitación del artículo de Taboada y colegas, a descognitivizar el entendimiento de la comprensión lectora, a favor de sostener una comprensión discursiva del proceso de comprender, valga la redundancia. Comprender podría no ser más que hablarse a uno mismo de ciertas maneras al momento de leer o escuchar textos. Es decir, podría tratarse de la yuxtaposición de diferentes prácticas lingüísticas que se aprenden practicando esta yuxtaposición. Prácticas externas e internas, prácticas orales y escritas, prácticas directivas y espontáneas, prácticas dirigidas a otros y prácticas dirigidas a uno mismo. Comprender entonces podría ser nada más que el manejo de géneros discursivos específicos y particulares que involucran necesariamente formas internas o privadas de habla. Esto tiene implicancias pedagógicas, implica que antes alguien que parece tener teoría de la mente o habilidades de comprensión descendidas en determinado momento, la primera hipótesis a descartar sería si es que se han ofrecido los espacios de participación discursiva a través de los cuales estas personas podrían aprender los géneros discursivos propios de estas actividades para poder llevarlos a cabo autónomamente. Y por supuesto, esto involucra también, no solamente tiene implicancias teóricas, también tiene implicancias políticas. Concebir la comprensión como un género de discurso, más que como una capacidad cognitiva, le entrega poder a las interacciones sociales y le resta poder a los cuerpos individuales, y con esto a los discursos del déficit, como un lugar privilegiado de la producción de aprendizaje. Voy a volver a esto en un momento. Por último, el estudio de Resina y Salas muestra con mucha claridad que las relaciones entre modalidades discursivas y tipos de lenguaje, como el caso de la argumentación oral y escrita y el lenguaje académico, son complejas y no son nunca lineales. Esto sugiere que el manejo de distintas modalidades discursivas de lo que llamaríamos, por ejemplo, un macroacto de lenguaje, siguiendo a Fairclough, como la argumentación, no se remite o no se resuelve con el manejo de una estructura y esquema cognitivo, por ejemplo, con un esquema argumentativo que un hablante aplicaría de igual manera en distintas modalidades y registros. Más bien, estas distintas modalidades, con sus diferencias, establecen relaciones generativas entre sí más que solamente causales.
Es decir, el vínculo entre argumentación oral y escrita no está dado necesariamente a través de una tercera instancia mental o cognitiva, sino que se da a través de prácticas de discurso que tienen comunalidades, pero también tienen diferencias. Entonces es interesante pensar esto, porque muchas veces tendemos a construir conceptos que monologizan la idea de discurso. Por ejemplo, la idea de esquemas o estructuras mentales, lo hemos hecho, ¿no es cierto?, a través de toda la tradición del siglo XX y claramente influidos por toda una tradición de pensamiento estructuralista que ha sido muy importante y muy generalista para las ciencias sociales. Pero en este caso, este tipo de decisiones y de prácticas tienen y han tenido efectos políticos porque construyen cierto tipo de aprendices y cierta idea de lo que es la experiencia de enseñar y aprender. Entonces, después de leer estos 4 textos, me quedo con una idea central que es lo que quiero terminar compartiendo y tiene que ver con la dimensión política de las ideas del lenguaje. Entender el lenguaje de una manera o de otra, especialmente en el ámbito de la educación, no da lo mismo. Y típicamente pareciera darlo porque conversamos muy poco acerca de la naturaleza del lenguaje en educación, más allá claramente de lo que significa aprender lenguaje, en la asignatura, por ejemplo, de lenguaje y comunicación. Es como si el lenguaje como medio de aprendizaje fuera transparente, no estuviera en el fondo y solo sirviera para comunicar lo que realmente es importante, que es lo que ocurre en nuestras mentes, ¿ya? Y es interesante pensar que ya Vygotsky a principios del siglo XX argumentó vehementemente en contra de esta idea. El lenguaje no es un vehículo de expresión de representaciones mentales, ¿no?, como argumentara John Locke, sino un medio de formación, performación y transformación de procesos y actividades psicológicas como el aprendizaje y la construcción de conocimiento. Lamentablemente, esta idea en particular de Vygotsky no ha llegado con toda la fuerza que quizás pudiese haber llegado al aula, y seguimos invisibilizando el lenguaje, asumiéndolo como un algo, una entidad monolítica y uniforme, como una estructura que entrega orden como su principal característica o poder generativo. Y esta creencia en un lenguaje único, monolítico, implica cierta política del conocimiento y del aprendizaje. Si el conocimiento se construye a través de representaciones mentales que son distintas al lenguaje, ¿en qué medida estas representaciones son enseñables? ¿Y en qué medida son culturalmente dependientes? ¿En qué medida estas representaciones se entienden como características dadas de cuerpos individuales? ¿Y en qué medida se pueden modificar realmente? ¿Y en qué medida profesores y profesoras pueden modificarlo, ¿no? Por el contrario, si el conocimiento se entiende y teniendo la naturaleza del lenguaje y del habla, o sea, es decir, no solamente del lenguaje escrito como una estructura y una representación, sino que como un proceso vivo, es claro que la construcción de conocimiento comienza a depender mucho más de la historia de participación que tengan aprendices en prácticas sociales, donde se usan determinadas maneras de hablar, donde se habla de cierta manera, ¿no? En el primer caso, si entendemos el conocimiento como formación de representaciones mentales, los problemas de aprendizaje se interpretan, de nuevo, desde el déficit individual, o bien del déficit de quien enseña o de quien aprende, ¿no? Y se pone a esas personas en una posición de desposesión, de menos capacidad de actuar, es decir, de menos poder. Si es que, en cambio, entendemos la construcción de conocimiento como habla, como lenguaje, como géneros discursivos, entonces los problemas de aprendizaje se pueden interpretar más que desde el déficit de cuerpos individuales, desde el déficit de interacciones, que son mucho más claramente modificables, y además cuya responsabilidad, ¿no es cierto?, es interdependiente, colaborativa y claramente compartida. De esa manera, esas personas, esos aprendices, esos enseñantes, se empoderan, ganan poder. Y en ese sentido, y esto es justamente lo que yo llamo la dimensión política que tienen las teorías del lenguaje, que me parece extremadamente importante visibilizarlo en el ámbito educativo. De esta manera, y para terminar,
creo que al menos estos 4 artículos de este número especial, pero en general la invitación general del número especial, llama a entender el carácter generativo del lenguaje justamente en su diversidad, en la yuxtaposición de la diferencia, en la interdependencia de la variedad, ¿ya? Es decir, los diferentes tipos, modalidades, registros y géneros del lenguaje implica visibilizar el rol subjetivante que tiene el habla en la construcción de conocimiento y también en la producción y en la creación de lo que hemos llamado mente y cognición. Y en ese sentido, este número especial entrega un lenguaje que es potente y que no debemos subestimar. Los lenguajes para el aprendizaje no son un conjunto de entidades, de cosas, son una trama viva, en constante producción y en estrechas y tensionadas relaciones de interdependencia, por la cual circula y se performa el poder. Se organiza la estructura, ¿no es cierto?, social. Y en ese sentido, quien diga que la estructura social es independiente de las prácticas del lenguaje, yo pensaría que está equivocado, o más bien establecería, ¿no es cierto?, un desacuerdo profundo. De hecho, no es casualidad que John Locke, que es uno de los principales contribuyentes, ¿no es cierto?, a la teoría del aprendizaje y del conocimiento, sea un filósofo político, y también a la teoría del lenguaje como un proceso transmisivo. Es decir, las teorías del lenguaje importan porque son políticas, y quienes jugamos un rol en los procesos educativos tenemos entonces una tremenda responsabilidad de ponerlos en discusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a Antonia por sus comentarios y por la explicación de estos artículos. Ahora veremos el segundo clip con los principales resultados y contribuciones de los estudios publicados en el número temático de PEL. Comentará las contribuciones de estos artículos la académica Alejandra Meneses, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. En secundaria, el vocabulario académico contribuye más que el lenguaje académico a la comprensión lectora, pero ambas variables tienen una influencia específica, es decir, efecto único. En primaria, la contribución global del vocabulario académico y el lenguaje académico en la comprensión lectora es del 50%, y en secundaria de un poco menos de la mitad. Los resultados indican que con la incorporación de las propuestas del programa, las profesoras pasaron a ofrecer más oportunidades a los alumnos para atender, recuperar, comentar y analizar el contenido informativo de los textos. La principal contribución de este estudio consistió en ofrecer insumos para el diseño de un programa de formación permanente de docentes que se encuentra disponible en la plataforma Aprender a Estudiar Textos de la organización no gubernamental brasileña Laboratorio de Educação. Ahora, los aprendizajes más complejos están en jóvenes que trascienden el uso personal de las redes. Estos casos administran más de un perfil de Instagram, cada uno con propósitos comunicativos claros y distintos, algunos asociados a organizaciones políticas o a perfiles profesionales, donde ponen en juego articuladamente lenguajes y conocimientos académicos y vernaculares.
Este trabajo sugiere aportes a docentes e investigadores en dos líneas. La necesidad de una alfabetización digital crítica que nos lleve a adultos y jóvenes a poner en perspectiva la relación con las redes sociales y la comprensión de que las prácticas de literacidad no son exclusivas de determinados escenarios, por ejemplo el digital o la escuela, sino que pueden coexistir y articularse. Esto dependerá del propósito y complejidad de las actividades sociales en las que participamos. Este artículo presenta un marco que explica estas visiones integradas de la imagen y el lenguaje, e ilustra su aplicación con un análisis comparativo de infografías provenientes de diferentes libros de texto, así como una comparación de infografías producidas por estudiantes de alto y bajo rendimiento en ciencias de la escuela secundaria. Esta investigación tiene implicancias para el desarrollo de pedagogías de interpretación y creación de infografías en ciencias, aspecto clave de la enseñanza actual de la disciplina en la escuela. Nuestros resultados confirman las diferencias entre los dos grupos y mientras las conjunciones que conectan oraciones son más empleadas en secundaria, los marcadores parentéticos que conectan piezas mayores de discurso son más frecuentes en los textos de los universitarios. Sobre la función que desempeñan, y esto es particularmente interesante, los marcadores modales, los que permiten al autor expresar su posicionamiento ante lo que él mismo dice en el texto, son significativamente más frecuentes también en los textos de los universitarios. Y una propuesta como la nuestra tiene, además, en nuestra opinión, un alto potencial para la didáctica, ya que a partir de problemas y ejemplos reales puede ser una buena base para constituir una guía para la evaluación y autoevaluación de este tipo de textos académicos. Hola a todos y todas. Con mucha alegría quiero compartir hoy día este comentario y seguir dialogando con las palabras muy potentes de Antonia Larraín, esa trama viva. Mi tarea es comentar estos 5 artículos y espero poder en esta lectura que hice compartir algunas ideas sobre las contribuciones al campo de investigación y también algunas implicancias pedagógicas. El primer artículo de Romero Contreras, Silva Maceda y Snow, la idea central que quiero compartir es más allá de la palabra, porque muchas veces cuando tratamos de entender cuáles son los factores que contribuyen a la comprensión de lectura, hay un marco que ya tiene mucha historia, donde los factores principales que influyen en la comprensión de lectura es la decodificación y la comprensión del lenguaje, y esto es lo que se conoce como visión simple de la lectura, y muchas de las políticas públicas han puesto su esfuerzo en la decodificación, en todo aquello que está a nivel de la palabra. Sin embargo, este artículo hace un doble clic precisamente aquí en la comprensión del lenguaje y complejiza, ¿verdad?, qué es lo que estamos entendiendo por lenguaje, utiliza el marco de habilidades clave del lenguaje académico, por lo tanto lo sitúa en un contexto particular, y utiliza un instrumento que mide esas habilidades de lenguaje académico escolar, relevante para aprender en la escuela. ¿Qué es lo que encuentran? Con una muestra bien importante de 1.103 estudiantes mexicanos de quinto, sexto de primaria y primero y segundo de secundaria, encuentran que este conjunto de habilidades de lenguaje académico va aumentando en la medida que pasan los cursos, es un estudio transversal, y también el vocabulario académico específico usado para el aprendizaje de las distintas disciplinas. Dos ideas centrales de este artículo: este lenguaje para la literacia escolar junto con el dominio del vocabulario son predictores de la comprensión lectora de estudiantes mexicanos de primaria y de secundario, aunque la contribución es diferente entre grupos. La segunda idea clave es que el nivel socioeconómico de los estudiantes no es un predictor significativo en la comprensión lectora,
cuando se introducen estas habilidades lingüísticas. Y esto es de suma importancia pedagógica porque este lenguaje es enseñable, y esto significa que es modificable y por lo tanto lo conceptualizamos como un catalizador de la equidad y de la justicia educacional. El segundo artículo de Sepúlveda, Polet y Cardoso viene de Brasil. La idea central que quiero compartir es el ayudar a comprender textos escolares, que como ya escucharon a Antonia, la idea de ayudar a comprender está propuesta por Sánchez y García, así que hay dialogicidad. Ellas se preguntan cómo aprender a estudiar textos de historia, asumiendo que los textos de historia para los estudiantes de primaria son complejos, son difíciles, tanto por sus temáticas como por los recursos lingüísticos y discursivos que se utilizan para construir la causalidad. Ellas proponen un programa, el programa se llama Aprender a Estudiar Texto, es un programa que integra habilidades. Esto quiere decir que los niños y niñas se preparan para estudiar el texto, leen y comentan el texto, y acá también la idea de Antonia, que hay estas múltiples oportunidades en distintas modalidades, orales y escritas. Los niños estudian el texto y aprenden también a comunicar la comprensión tanto en modalidad oral como escrita. Muy interesante dos tipos de actividades que realizan. Ellas fomentan el que los textos de historia sean reformateados utilizando una técnica de segmentación de las unidades semánticas y sintácticas, y ayudan entonces a los niños a identificar cuáles son los participantes y las relaciones de causalidad, y hay también un trabajo potente entre las palabras, específicamente vocabulario de la disciplina y también vocabulario transdisciplinar. ¿Qué es lo que encuentran? Las profesoras que participan en el programa, a medida que tienen más experiencia, van aumentando el tiempo que dedican para estudiar el texto. Ya no solo leen el texto con los niños en voz alta, sino que lo estudian con los niños, los descomponen. También es interesante ver que las profesoras son diversas, por lo tanto la manera en que implementan el programa es diverso. Y es interesante observar que las profesoras que son más dialógicas, en este caso es una profesora que es más dialógica, en la medida que participa en el programa, aumentan las oportunidades de participación de las y los estudiantes. El tercer artículo de Valdivia viene de Chile. La idea central es la articulación entre lo escolar y lo vernáculo. Este estudio se centra en las redes sociales, específicamente en Instagram, como un espacio que promueve las literacidades vernáculas y que trascienden los espacios locales e íntimos. Y propone, por lo tanto, esta plataforma digital nuevos espacios de participación y de aprendizaje, donde las personas pueden producir, ¿verdad?, distintos géneros híbridos digitales multimodales. Ella estudia las prácticas digitales de 8 jóvenes, realiza una etnografía educativa digital en un liceo público de Santiago, caracteriza a los distintos jóvenes según las producciones que desarrollan, y por lo tanto identifica que hay jóvenes productores esporádicos, es decir, solo están siguiendo cuentas, jóvenes que son más activos porque publican stories, posteos y crean memes, y productores ya avanzados. ¿Por qué? Porque administran más de un perfil con curatorías diferenciadas y tienen una alta participación en organizaciones políticas. El meme es un género preferido de creación personal, con cultura pop global, efectos humorísticos, inclusión del inglés, imágenes, mucha hibridez. Acá la investigadora también señala que hay un tránsito de estas creaciones personales a la creación de la comunicación de medios escolares, donde ya los jóvenes no buscan transmitir información, sino que sobre todo buscan educar y concientizar, es decir, la transformación política. Hay un uso del lenguaje académico formal en estos espacios vernaculares para legitimar sus posiciones, y hay un uso consciente de recursos de la visualidad. Dos ideas centrales para la escuela. Por una parte, reconocer y valorar la diversidad de lenguajes, registros y aprendizajes juveniles en espacios digitales. Y lo segundo, muy importante, promover una literacidad digital crítica que articule lo académico y lo vernáculo. El cuarto artículo, Las imágenes también cuentan, de Len Answorth, Australia. Él parte su investigación haciéndonos notar que los textos escolares en ciencia poseen mucha tecnicalidad y agregación de significados que han sido estudiados sobre todo desde los modos verbales. Sin embargo, si nosotros observamos los textos escolares, son más bien así, son multimodales. La imagen cuenta, es fundamental en la construcción del sentido. Entonces, ¿qué hace él? Realiza una propuesta teórica para describir estos ensambles multimodales de estructuras complejas.
Su propuesta viene desde la semiótica social, se centra en la infografía, se centra en las imágenes, las leyendas, las anotaciones, los textos interpolados, el rol de los vectores, y también avanza a mostrarnos cómo estos distintos elementos se articulan para construir complejos de significado de campo con distintos propósitos, clasificación, actividad, propiedad, entre otros. En términos pedagógicos, el autor nos propone que estas infografías en ciencia, y se pueden también trasladar a otras áreas disciplinares, son tareas fundamentales de aprendizaje y de evaluación, y también pueden ser tareas de comprensión y de producción. ¿Qué es lo que propone? Propone que es necesaria una enseñanza explícita, basada en el ciclo de aprendizaje del género discursivo, que se haga cargo entonces del componente visual y de la articulación de lo visual con lo verbal, y no solo trabajar géneros verbales. El último artículo, Escribir textos analíticos, de Rosado, Llúfera, Mañas y Aparici, viene de España, Barcelona. Ellas se centran principalmente en la tarea compleja que es la escritura de textos analíticos. Investigan principalmente dos tipos de habilidades, la de enlazar información y la de posicionarse. Su perspectiva es funcional, no les interesa solo las formas lingüísticas, sino más bien las funciones de esas formas. Proponen una secuencia didáctica, también donde hay integración de distintas habilidades, se lee, se discute, se revisa entre pares. Trabaja con dos grupos de estudiantes, uno de último año de secundaria y el otro de primer año de universidad. Cada uno construye 5 textos, analizan las distintas marcas y concluyen que el grupo de estudiantes del último año de secundario utilizan más bien conjunciones, que serían elementos más simples, versus los universitarios que utilizan ya más bien marcadores discursivos, conectores lógicos. En cuanto a las funciones de estas marcas, muy interesante, aunque el tamaño del efecto es más pequeño, los estudiantes de secundaria más bien utilizan estas marcas para conectar ideas, mientras los universitarios empiezan a posicionarse, y eso es muy potente. Reflexiones finales, y con esto termino. Este número temático fue pensado, ¿verdad?, desde el fin del mundo, desde Chile, para establecer estas relaciones entre lenguajes y aprendizaje. Como destacaba Antonia, hay muchos conceptos que surgen cuando uno lee estos artículos: género discursivo, registro, modo semiótico, modalidad. Desde distintas perspectivas, la lingüística, la psicología, la antropología, muchos cruces, mucha variedad. Esta trama viva de la que habla Antonia se hace evidente, y se hace también evidente un marco más amplio, sociodiscursivo, funcional y materialista, que trata de abrazar esta diversidad de construcción de sentido desde este lente social. Sobre los aprendizajes vemos 3 como conceptos centrales. Hay un grupo de artículos que trabaja el aprendizaje de la lengua y de la lectura y la escritura en la escuela, un grupo que trabaja el lenguaje como mediador del aprendizaje en las otras disciplinas, ciencias, historia, y también un concepto que emerge de estos otros espacios fuera de la escuela, el concepto de vidas de aprendizaje. Estamos constantemente aprendiendo, no solo en la escuela, sino en todos los espacios de participación social. Para terminar, y para dialogar con Antonia y esta trama viva, quise terminar con esto de Voloshinov: cada palabra es una pequeña arena, cruce y lucha de los acentos sociales de diversas orientaciones. La palabra en los labios de un individuo aislado aparece como producto de interacciones de fuerzas sociales vivas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Alejandra por sus comentarios. Gracias, Alejandra. A continuación, invitamos a la académica de Harvard Graduate School of Education, Paola Uccelli, quien realizará una presentación sobre lenguajes para el aprendizaje en el contexto actual en que nos encontramos de post-pandemia. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Francisco. Voy a compartir mi pantalla y me avisan si todo funciona bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, muchas gracias, Francisco. Es para mí un real privilegio y un placer estar aquí. Todos los eventos organizados por mi querida colega y amiga Alejandra Meneses son un regalo para mí de ampliar conocimientos, de ver con tanto entusiasmo y con tanta admiración
todo el trabajo que se viene realizando en Latinoamérica, en particular en Chile, y este volumen en particular lo considero un aporte muy poderoso para pensar en el lenguaje de la escuela en el contexto de esta multiplicidad de lenguajes de la que hablaba Antonia, de la que habla Alejandra, y en la que tantos artículos en este volumen sitúan el aprendizaje del lenguaje de la escuela dentro de esta gama viva, dinámica, plurivocal, que es el lenguaje en el que todos navegamos, ¿verdad? Yo quiero centrarme ahora en la investigación que he venido realizando, que es lo que me pidió Alejandra, y otra vez agradezco a Alejandra Meneses y a Evelyn Hugo, que considero han hecho un trabajo extraordinario con este volumen, y quiero concentrarme en esta idea que la investigación en este volumen y mi investigación en particular resaltan, que es que vemos diferencias individuales enormes en los manejos de los lenguajes de la escuela. Y en mi opinión, y sobre la base de la investigación que yo he realizado ya por más de una década, si no atendemos al lenguaje de la escuela, corremos el enorme riesgo de reproducir o incluso exacerbar las diferencias que vemos en la sociedad. Ahora, lo importantísimo es justamente esta interacción que señala Antonia y Alejandra de equipar a los chicos con los lenguajes de la escuela y pensar en las implicaciones políticas. ¿Cómo equipamos a los chicos con una flexibilidad de lenguajes para que ellos puedan tener repertorios más amplios sobre los cuales puedan tomar sus propias decisiones expresivas, sus propias actividades lingüísticas, sus propias opciones lingüísticas a la hora que quieren expresarse y hacer cosas con el lenguaje, ¿verdad? Pero mi investigación se centra en esta pregunta de por qué tantos estudiantes no comprenden lo que leen en la escuela. Y lo que sabemos es que la escuela hoy atiende a poblaciones mucho más diversas, lingüística y culturalmente, que antes. Son los sistemas educativos alrededor del mundo atienden a poblaciones más diversas, tanto por la inmigración nacional e internacional, como la expansión del acceso a la escuela en el sur global. Esto ocurre a la vez que les pedimos a las escuelas preparar a los chicos con habilidades de comunicación y habilidades de literacidad más avanzadas que antes para poder participar en esta sociedad que está tan mediada por los textos, no solo en la escuela, en los discursos públicos de participación cívica, de salud, de economía, de política y hasta en las interacciones sociales, ¿verdad? Y considero que estos tiempos de pandemia solo han hecho estas necesidades más evidentes y relevantes. Han sido precisamente los chicos que tenían estas capacidades de lenguaje y de lectura los que han podido en estas condiciones de educación remota poder continuar con su aprendizaje de manera más eficiente. Estos tiempos han hecho que la centralidad de las destrezas de lenguaje y literacidad para el aprendizaje independiente sean más evidentes. La inequidad no está solo en no tener acceso a internet, en no tener una computadora, en tener mucho ruido en la casa. Incluso si todos esos factores están atendidos, los niños que no tienen las destrezas para leer y comprender un texto quedan de todas maneras con menos oportunidades para poder seguir su aprendizaje. Entonces, pienso además que esta acumulación de crisis que hemos tenido, que seguimos viviendo y que esperemos ir saliendo, venga tanto dolor como un aprendizaje profundo que nos permita transformar la escuela y pensar que en este momento es un momento idóneo para pensar en las transformaciones que muchos de estos artículos sugieren. Y pienso en tres preguntas centrales para hoy. Primero, ¿qué tipo de investigación
podemos realizar que nos ayude a transformar prácticas educativas hacia la equidad y la excelencia? Y luego, ¿qué metas de aprendizaje queremos proponer para nuestros estudiantes de hoy? Y finalmente, ¿qué nos dice la investigación reciente? Entonces, ¿qué tipo de investigación? Y solamente muy brevemente, quiero proponer que necesitamos una diversidad en todo el sentido de la palabra, desde diversidad de lenguajes hasta diversidad cuando pensamos en la investigación. Los seres humanos somos seres humanos con muchas complejidades, y para atender a los seres humanos en la educación necesitamos entender la complejidad. Entonces, desde nuestra investigación, que la hemos realizado en conjunto con Alejandra Meneses, trabajamos con equipos multidisciplinarios, con varios tipos de datos, evaluaciones, intervenciones, entrevistas a alumnos, observaciones, muchos tipos de datos. Y lo más importante que quiero resaltar acá es la colaboración multisectorial, es decir, investigación que se hace en equipo con maestros y maestras, con líderes educativos, con estudiantes, que nos permitan entender cuáles son realmente los retos de la práctica y las oportunidades de la práctica, ¿verdad? Entonces, simplemente por el tiempo, quiero también resaltar que todos estos equipos multidisciplinarios y multisectoriales pueden trabajar hoy en día gracias a toda esta comunicación que nos permite la tecnología, de manera que cruza fronteras, otra vez, ¿verdad? La colaboración y la diversidad. La investigación que hicimos en Estados Unidos luego sirvió para que el equipo de Alejandra Meneses en la Universidad Católica de Chile realizara una investigación muy productiva que luego volvió a los Estados Unidos y nos permitió evaluar e investigar a los chicos bilingües, español e inglés. Entonces, estas colaboraciones de equipos múltiples en colaboración con las escuelas, que son fundamentales, y aprendiendo de distintos rincones del mundo, es algo que realmente necesitamos hoy en día. Y simplemente para terminar, como un ejemplo, nosotros partimos de lo que los profesores nos contaban en varios sitios, en Perú, en Chile, en los Estados Unidos, y la problemática era por qué no comprenden lo que leen. Entonces, partiendo de las experiencias locales y de datos de pruebas internacionales y de investigación teórica y empírica, nos basamos en un programa de investigación que buscamos que sea relevante para la educación. Y entonces tratamos de ver qué podemos hacer para volver a la escuela. Es decir, partimos de la escuela, trabajamos con la escuela y volvemos a la escuela en el interés por entender mejor, y es investigación muy compleja, trabajar con las escuelas. Los trabajos de los maestros son de los trabajos más complejos que observamos, y enriquece enormemente la investigación. Entonces, ¿qué metas de aprendizaje en este planteamiento que proponían Alejandra y Antonia? ¿Qué metas debemos proponer si pensamos en el lenguaje como aprendizaje, en el lenguaje como política, en el lenguaje como diversidad? Y lo que tenemos que pensar es que vivimos en un mundo que cambia muy rápido, donde los chicos van a tener que ser preparados para trabajos que aún no existen, para tecnologías que aún no hemos creado, para resolver problemas que aún no podemos predecir, o que si podemos predecir todavía necesitamos mucha creatividad para resolver. Y en todo este mundo tan cambiante, el lenguaje y la comprensión de lectura son herramientas fundamentales, porque vivimos en un mundo muy mediado por el texto, ya sea oral o escrito, y las habilidades de comunicación y de comprensión están en el mismo centro de preparar a los chicos para ser aprendices a lo largo de la vida, que es lo que van a necesitar. Pero, ¿qué quiere decir el desarrollo del lenguaje y qué quiere decir preparar a los chicos para el aprendizaje de la vida, verdad?
Lo que sabemos desde la investigación, y esto es muy contundente y repetidamente demostrado, es que el lenguaje continúa durante la adolescencia y potencialmente a lo largo de la vida. Conforme entramos a nuevos ambientes, a nuevos contextos mediados por el lenguaje, esos lenguajes los tenemos que aprender. Entonces, lo que ocurre es que no existe una cosa como el castellano o el inglés que aprendemos como un sistema abstracto, como hubieran pensado los estructuralistas, sino cuando nos enfocamos en el uso, realmente lo que aprendemos son formas de usar el lenguaje en contextos y en comunidades específicas. Y precisamente por eso, conforme vamos navegando nuevos ambientes, aprendemos nuevas formas de utilizar lenguaje. Y lo que es muy importante es que lo que sabemos desde la investigación es que un hablante puede ser muy eficiente en un contexto y no haber aprendido los recursos del lenguaje para otro contexto. Es simplemente la naturaleza de cómo se aprende el lenguaje en diálogo, en participación auténtica. Y es precisamente por eso que el lenguaje de la educación, el lenguaje de los textos escolares, nos ocupa de manera especial a los investigadores de lingüística educacional, porque sabemos y hemos visto sobre la base de muchas investigaciones que hay demasiados niños y niñas que no han tenido oportunidades suficientes dentro o fuera de la escuela para aprender estos lenguajes, sino que se asume muchas veces que los niños vienen ya con esos lenguajes adquiridos y son transparentes, enseñamos contenido sin darnos cuenta que ese lenguaje es también poco familiar para muchos chicos. Entonces lo que proponemos desde nuestra investigación es este concepto que Ravit y Tolchinsky han propuesto antes de flexibilidad retórica. Los niños arrancan aprendiendo las prácticas de su hogar y conforme navegan nuevos ambientes van expandiendo ese lenguaje y enriqueciendo esas voces y esos recursos para expresarse en nuevos ambientes. Pero tenemos que ser muy conscientes de presentar en la escuela esto como una acumulación y amplificación de lenguajes, no como un reemplazo de un lenguaje por otro, no como un lenguaje más válido o superior al otro. En absoluto, el lenguaje es exitoso en la medida que nos permite comunicarnos, establecer relaciones, identidades en ciertas comunidades, y en ese sentido lo que necesitamos es realmente una diversidad de formas de usar el lenguaje para poder navegar el mundo exitosamente. Y nosotros le agregamos al concepto de Ravit y Tolchinsky la idea crítica, flexibilidad retórica crítica, porque consideramos que no es suficiente el saber navegar estos lenguajes, sino que tenemos que invitar a los chicos a pensar críticamente en esos lenguajes, a querer romper tradiciones si ellos quieren romperlas. Pero otra vez mencionando a Bakhtin, que fue mencionado antes, solo podemos usar el lenguaje, ¿cómo se dice?, internalizando las tradiciones de otros, y sobre esas tradiciones reciclando, creando, rompiendo tradiciones. Entonces, no solamente necesitamos expandir las formas de aprender el lenguaje, sino pensar críticamente el por qué hacer una elección léxica o estructural o discursiva en ciertos contextos, pero eso es solo posible cuando los chicos tienen esos repertorios para poder reflexionar sobre cómo expresarse. Entonces, ¿qué nos dice la investigación sobre la importancia del lenguaje en estos momentos? Sabemos desde un metaanálisis que fue hecho ya hace algunos años, principalmente con chicos de primaria, que un metaanálisis es un estudio de estudios, es decir, se juntan muchos estudios para ver cuál es el efecto de alguna práctica, en este caso educativa, que se investiga.
y se buscaba investigar la discusión en el aula, y lo que estos autores encontraron es que la discusión en el aula de textos no solamente generó obviamente mayor lenguaje de los chicos, sino que condujo a la mejoría de la comprensión de lectura. Ahora, cuando nosotros vamos a las escuelas y miramos cuánta discusión se da en el aula, lo que vemos es que es muy infrecuente y muy no equitativa. Acá en esta tabla les puedo mostrar, se calculó de 60 minutos cuántos minutos estaban dedicados a la discusión, definida muy mínimamente, 30 segundos o más en la que 3 personas discutían. Y acá les voy a enseñar los minutos que encontraron estos investigadores para cada clase. Desafortunadamente estaban divididas por rendimiento académico, el famoso tracking desafortunado que ocurre todavía en muchas escuelas. Y lo que encontraron estos investigadores es que en promedio, digamos, en promedio en las clases donde más discusión había, eran las de rendimiento alto, era solamente 3 minutos y medio por 60 minutos de clase. Entonces vemos una infrecuencia de la discusión en el aula, pero además una inequidad enorme, donde vemos que los chicos de bajo rendimiento tienen mucho menos oportunidades de discusión. Y entonces, lo que hemos visto es que esto es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es la discusión tan importante en el aula? Porque lo que vemos es que en general los estudiantes bilingües pueden, o sea, adquieren habilidades de reconocimiento de palabra sin mayor dificultad. Ahora, déjenme aclarar que sin mayor dificultad porque les hemos enseñado, porque hemos tenido mucha instrucción sobre reconocimiento de palabras. No es que esto sea automático, porque ahora hay una comprensión errada de pensar, bueno, si esto no es importante, entonces vayamos directamente a la exposición de significados. Pero adquieren estas destrezas de reconocimiento de palabra porque tenemos buenos métodos de enseñanza. Pero sin embargo, incluso cuando estas destrezas son eficientes, muchas veces no comprenden lo que leen. Y esto quizás no sería tan sorprendente en niños que están aprendiendo a leer en una segunda lengua, pero vemos lo mismo en estudiantes monolingües. El mismo patrón, donde incluso cuando los chicos han recibido instrucción sólida y saben reconocer palabras, no tienen las destrezas para entender lo que están leyendo. Entonces, en nuestra investigación, en resumen, vimos, bueno, ¿qué cosas se ha hecho en comprensión de lectura? Se enseña decodificación y fluidez, se enseñan estrategias de comprensión, vocabulario y conocimiento previo, motivación. Todas estas áreas son absolutamente importantes, pero insuficientes. Todavía vemos muchos chicos adolescentes que no comprenden lo que leen. Entonces, la hipótesis era, bueno, quizá hay algún lenguaje de los textos que les representa unos retos mayores más allá del vocabulario. Pero, ¿cuáles serían estas habilidades del lenguaje de los textos? Entonces la hipótesis era esta idea, así como los chicos traen a la escuela sus conocimientos informales, sus teorías propias de cómo funciona el mundo y tienen que aprender las teorías y las informaciones disciplinares, los chicos traen también sus conocimientos del lenguaje coloquial, y hay un lenguaje de la ciencia, de los textos disciplinarios, que es particular a las disciplinas y que no todos los chicos manejan. Entonces, la hipótesis de este trabajo era, bueno, es posible que haya ciertos recursos de lenguaje que son muy usados en los textos escolares, particularmente los textos informativos, explicativos, argumentativos, que quizás los chicos aún no han manejado. Normalmente pensamos, bueno, ese lenguaje está aprendido y solo hay que aprender las palabras de la disciplina, las palabras técnicas,
pero pensamos, bueno, de pronto hay un constructo mayor que los chicos todavía no manejan y que la escuela necesita atender. Entonces, para darles un ejemplo simple y rápido, si ustedes miran este texto y tratan de ver cuáles serían ciertos rasgos que serían complejos para los chicos y son los que hemos encontrado en nuestra investigación, y se los voy mencionando poco a poco. Simplemente el vocabulario académico, con seguridad. Los conectores, asimismo, por el contrario, por lo tanto, nominalizaciones, ¿no? En vez de preocupar, preocupación, ciertos cambios morfológicos para palabras complejas, marcadores de perspectiva, como es altamente probable o es altamente improbable, marcarían una perspectiva muy diferente que los chicos tienen que entender en los textos. Sintaxis compleja y esta idea de anáfora conceptual. Cuando nosotros decimos este problema en este texto, estamos refiriéndonos a toda una idea compleja que los chicos tienen que entender para continuar el texto. Lo que es interesante de observar es que estos recursos de lenguaje que hemos marcado acá, si ustedes abren casi cualquier texto informativo, explicativo, argumentativo en las disciplinas, van a encontrar muchas de estos rasgos del lenguaje. Y entonces nuestra hipótesis era, quizás los chicos, incluso en la adolescencia, todavía no manejan estos recursos. Digamos, obviamente tenemos que entender esos recursos para entender el texto. Esa parte de la hipótesis es bastante obvia, pero la hipótesis interesante era, bueno, de pronto pensamos que los chicos ya entienden este lenguaje y quizás no han manejado todavía los conectores, los marcadores de perspectiva, la anáfora conceptual. Y entonces creamos un instrumento para medir esa hipótesis. Hicimos un constructo que tiene estas distintas dimensiones que son las que reflejan los rasgos que les acabo de mostrar, y creamos un instrumento para medir las habilidades de este constructo que llamamos CALS. Y les muestro datos de Chile, y esta fue una iniciativa que Alejandra Meneses lideró en Chile, y trabajamos juntas en el instrumento en castellano que fue diseñado desde cero, inspirado en un instrumento en inglés, pero diseñado desde cero en Chile. Entonces, es aquí donde quisiera darles un elemento concreto de lo que decimos, a lo que nos referimos cuando decimos que el lenguaje puede ser un reto para los chicos. Y entonces acá tenemos una tabla, y lo que les voy a mostrar, este es un ítem del instrumento, y estamos midiendo si los chicos entienden la palabra interpretar. Y lo que les voy a mostrar acá es el porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente. Y les debo decir que entrevistamos a los estudiantes, hicimos mucha investigación adicional para que el ítem fuera válido. Ni Alejandra ni yo somos diseñadoras de instrumentos, nos gusta analizar el discurso, así que éramos muy escépticas sobre cada ítem. Pero entonces acá podemos ver en el próximo cuadro que los chicos, incluso en octavo grado o segundo de secundaria, tenían dificultades en entender el significado de los textos académicos de esta palabra. Y si vemos ahora un conector, puesto que, y tienen el ítem ahí, y les voy a mostrar también los porcentajes, podemos ver otra vez que estas palabras que usamos en la escuela, justamente para facilitar el acceso al conocimiento, son muchas veces palabras que son obstáculos para los chicos. Es aún más complejo porque los chicos han oído estas palabras tantas veces que creen que las conocen. Y sin embargo, cuando uno va a mirar un poquito más allá, si es que saben usarlas funcionalmente y el significado, encontramos dificultades y diferencias individuales enormes. Hemos encontrado marcadas diferencias individuales, y luego la pregunta interesante era si estas diferencias predecían la comprensión de lectura.
Y efectivamente lo que hemos encontrado es que sí, que estas dificultades con el lenguaje de los textos contribuyen a explicar el bajo rendimiento en comprensión de lectura, incluso cuando tomamos en cuenta el vocabulario, las características sociodemográficas y la fluidez de lectura. Tenemos datos ahora en varios países de Latinoamérica. Hicimos el instrumento en portugués en Brasil, en colaboración con Beatriz Cardoso y Nicole Paulet. Lo tenemos en Estados Unidos y también con chicos bilingües. Y en todos los casos vemos esta misma tendencia a una, una transición de los años de primaria a los años de la primaria tardía y la escuela media, donde la transición no es solo de contenidos, es una transición abismal de lenguaje. Y sin embargo no prestamos atención a esos lenguajes de los textos. Entonces los resultados revelan que realmente hay ciertas habilidades a las que les tenemos que prestar atención en la escuela, y que esto es un tema de equidad importante. Tenemos, como les decía, esto lo hicimos inicialmente en inglés, y les muestro acá simplemente dos diapositivas con los datos del inglés, donde vemos, lo que ustedes ven acá es las habilidades de lenguaje de los chicos, y acá está la comprensión de lectura, y entonces cómo está relacionado positivamente, es decir, cuanto más conocimiento de este lenguaje de los textos, obviamente mejor comprensión de lectura, incluso después de controlar por la decodificación, por el vocabulario, por factores sociodemográficos. Y en estos gráficos lo que ven es las diferencias individuales. Cada barrita es un chico, o una chica, por supuesto. Y entonces lo que vemos aquí es la diferencia en las habilidades de este constructo CALS, del lenguaje de los textos escolares, y la enorme variabilidad con la que los maestros tienen que trabajar en la escuela. Ahora, estas barritas solo representan el lenguaje de los textos escolares. Los chicos tienen muchos otros lenguajes que traen a la escuela que no están representados en estas barritas. Y el reto tremendo es cómo validar, cómo incorporar todos esos lenguajes para construir el lenguaje de la escuela sobre la diversidad que traen los chicos. En Estados Unidos hicimos una investigación con intervención, donde hicimos un programa de debate que se llama Word Generation, y la intervención consistía en muchos materiales muy motivadores, con preguntas controversiales que enganchaban a los chicos en temas de interés, y los profesores que mediaban la comprensión de estos textos, y mucha discusión y debate y escritura para generar mejoras en la comprensión de lectura. La idea es que estos materiales motivadores que empezaban con temas de interés para los chicos, si se debe legalizar la droga, por ejemplo, y los chicos traían sus conocimientos y sobre eso se leían otros textos y se debatía y luego escribían un ensayo con su posición. La idea era que esos ejercicios, esas tareas, iban a mejorar el razonamiento argumentativo, la perspectiva social, o en otras palabras la teoría de la mente, como dice Taboada, y el lenguaje académico, o lenguaje analítico es lo que llamamos a este lenguaje, y que esta mejora de estas tres habilidades mejoraría la comprensión de lectura. Y efectivamente encontramos resultados significativos, y estos materiales están todos disponibles ahora en internet. Por supuesto están en inglés, aunque Silvia Romero de México ha empezado a adaptar algunos al español, pero son materiales basados en la investigación y que intentan esta multiplicidad de voces para
para expandir el lenguaje de la escuela. La otra intervención que quisiera resaltar, si es que tenemos todavía un poquito de tiempo, es esta intervención CLIC que lidera Alejandra Meneses lideran Alejandra Meneses y Maximiliano Montenegro, donde vemos aquí los lenguajes multimodales, digamos, no solamente el lenguaje verbal, sino la importancia de los videos, de las imágenes, de la manipulación en ciencia, combinada con atención explícita a la lectura y a la escritura. Entonces, es una integración de lenguajes sin dejar de prestar atención a que el lenguaje científico, en este caso el lenguaje de la explicación científica en el que se enfoca esta intervención, tiene sus propias características y hay que explicárselas y darles oportunidad a los chicos para entender no solamente el contenido científico, ¿verdad? No solamente las prácticas científicas y qué lectura y escritura científica son importantes, sino cuál es ese lenguaje, cuáles son los recursos del lenguaje que les permiten a los chicos construir sus explicaciones científicas. Y este ejemplo es un ejemplo que tienen de la intervención, donde estas son las explicaciones que los chicos producen al comienzo, antes de la intervención, y las explicaciones que producen al final. No solamente se ha enseñado el lenguaje, y eso es importantísimo. Lo importante es alcanzar la comprensión conceptual, la expansión de conocimiento, pero atendiendo al lenguaje necesario para poder entender la explicación y expresar el propio entendimiento que se ha logrado. Entonces, como podemos ver, la comprensión y el aprendizaje científico requieren de mucho lenguaje adicional, y muchos de esos recursos no podemos darlos por sentado. Tenemos que atender a la complejidad lingüística de los contenidos que proponemos. Y cito aquí a Acevedo, Meneses, Arriaga y Basso cuando dicen: las y los estudiantes avanzan significativamente tanto en la calidad de sus explicaciones como en el dominio del lenguaje transdisciplinar productivo, después de una intervención orientada a promover el aprendizaje a través de ambos, el lenguaje, la literacidad, y la ciencia. Y dada la complejidad de la explicación científica, las y los estudiantes requieren de variadas tareas que andamien sus aprendizajes conceptuales y lingüísticos. Entonces, necesitamos no solamente maestros y maestras entrenados y que comprendan el lenguaje, necesitamos tareas repetidas y auténticas e interesantes y dirigidas al aprendizaje conceptual, pero con atención al lenguaje. Entonces, simplemente cierro diciendo que tenemos que pensar en el lenguaje como un constante continuo múltiple, donde tenemos que afirmar y amplificar las voces de los estudiantes, donde profesores y tareas tienen que afirmar las distintas voces que traen los chicos. Nosotros como maestros, como investigadores, tenemos mucho que aprender del lenguaje de los chicos. Esos trabajos de Instagram que están representados en este volumen, esos trabajos de borde, de combinar distintas formas y distintos recursos, no solo visuales, sino distintos recursos de distintos ámbitos, son importantísimos también para nosotros como investigadores y como maestros de aprender, y a la vez amplificar los recursos del lenguaje para la comprensión de textos. Entonces cierro simplemente con 4 ideas clave que me parece que de alguna manera resuenan también a lo largo del volumen, la idea esta de dialogar para leer y aprender, y esto es algo que sabemos, no lo he tocado en esta presentación, pero realmente desde la infancia hasta la adolescencia, desde un enfoque vygotskiano, baktiano, sabemos que es en el diálogo donde aprendemos tradiciones de discurso y aprendemos a modificarlas e innovarlas, ¿verdad? Pero entonces, la otra idea, la segunda idea, es que a través del diálogo con adultos
no solamente se aprende a hablar, sino se aprende a leer, a razonar, a comprender, a tener acceso a las perspectivas de los demás y a las perspectivas diversas. Y en tercer lugar, cuanto más participan niños y adolescentes en diálogos sobre explicaciones, sobre debates con maestros, con hermanos mayores, con distintos interlocutores, más preparados van a estar para comprender el lenguaje de los textos, las mentes de los otros, las perspectivas de los demás, y así poder crear también sus propios lenguajes, ¿verdad?, plurivocales e innovadores. Y finalmente quisiera resaltar esta idea de que todos somos aprendices de nuevos lenguajes, y que si vamos a la enseñanza o vamos a la investigación con esta actitud de aprender nuevos lenguajes, es una actitud que promueve, de alguna manera es irónico, quizá contraintuitivo, que el promover la plurivocalidad, la multiplicidad de lenguajes, es lo que más va a crear un ambiente más idóneo para que los chicos quieran también internalizar el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la historia, el lenguaje de las distintas disciplinas. Pero bueno, cierro agradeciendo la invitación y ojalá que haya tiempo para preguntas, y agradeciendo especialmente a Alejandra Meneses y a Evelyn Hugo por esta invitación. Muy bien, agradecemos las palabras de Paola Uccelli y su interesante presentación. Gracias, Paola. Ahora daremos pasos a unas preguntas, espacio que será moderado por Evelyn Hugo, candidata a doctora del doctorado en educación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Evelyn, bienvenida. Muchas gracias a todas por sus presentaciones tan interesantes. Queremos formular dos preguntas que consisten en lo siguiente. Considerando la importancia de la discusión y la interacción para la transformación, la acción política y la agencia de los estudiantes, ¿creen ustedes en su experiencia que habrá, después de la crisis que hemos vivido de la pandemia, una marca en la generación actual con respecto al desarrollo del lenguaje? O en otras palabras, que nos formula otra persona, ¿cuál es el impacto que ha tenido el cambio de una modalidad presencial a una virtual en los desarrollos del lenguaje de los niños? Quisiéramos, por la experiencia que nos comentó Antonia, que fuera ella quien contestara esta primera pregunta, en relación al impacto entonces que ha tenido en la interacción del lenguaje el cambio de modalidad virtual. Gracias, Evelyn, por la pregunta, el espacio para responder. A ver, yo creo que es una pregunta que es importante contestarla empíricamente, ¿no? Pero teóricamente, digamos, ¿qué es lo que hemos ido sabiendo sobre la marcha? Que la pandemia de alguna u otra manera ha obligado a una serie de innovaciones en prácticas, en formas de hacer las cosas, no solamente innovaciones curriculares. Y eso eventualmente pudo abrir la oportunidad de, por ejemplo, de mayor interacción entre pares. Nosotros sabemos que las oportunidades de interacciones orales entre pares en el aula son muy importantes, como decía Paola, para promover los lenguajes, no solamente de comprensión lectora, la escritura colaborativa y lenguajes para la comprensión, pero en general las oportunidades, como también señalaba Paola, de interacción entre pares, no solamente la discusión, en general las oportunidades de diálogo entre pares en el aula son muy reducidas. Y la pandemia eventualmente ha podido tener en parte el efecto de innovación de tener que poder usar la interacción entre pares, aunque sea online, sincrónicas, asincrónicas, de una manera más frecuente que la que se utilizaba con anterioridad, porque los espacios en el fondo más transmitivos de entrega de información se han reducido.
Y en ese contexto yo personalmente tiendo a pensar que tenemos una oportunidad, ¿no es cierto?, luego de todo este maremoto que hemos vivido con la pandemia, de poder como perderle un poquito el miedo, a darle más espacio a los pares para que interactúen entre sí, obviamente en un contexto, en tareas bien diseñadas, ¿no es cierto?, bien organizadas, curricularmente articuladas, pero que tengan más espacio para poder discutir. Así que eso, yo creo que la respuesta hay que investigarla, pero eventualmente podemos tener esperanza de que quizás estas crisis pueden generar oportunidades de innovación. No sé, Evelyn, si tú querías que yo respondiera a la primera también. Está silenciada. Eran muy similares, así que quedamos bien con la respuesta, a la espera de estudios empíricos que nos puedan ayudar a contestar con mayor profundidad esta pregunta. Y la otra pregunta que queremos realizar a Paola tiene que ver con qué estrategias se han investigado para facilitar esta transición de lenguajes o la multiplicidad de lenguajes que vemos acá, el plurilingüismo, el cruce entre modalidades. Entonces, ¿qué estrategias se han investigado para hacer este cruce o transición de lenguajes? Gracias, Evelyn. Y yo creo que en ese punto Alejandra puede comentar mucho sobre su intervención CLIC. Pienso que es importantísimo entender que necesitamos crear un ambiente donde se dé la bienvenida a todas las formas que los chicos traen de comunicarse desde sus casas, y que nosotros como maestros y maestras aprendamos y nos enriquezcamos con las formas que traen los chicos. ¿Qué estrategias? Una es el permitirle a los chicos, como decía Antonia, que hablen más en el aula, porque realmente una de las ideas, creo, de este volumen es entender que realmente no enseñamos, y la palabra enseñar en castellano es interesante porque es mostrar, pero no se aprende al mostrar, ¿verdad? ¿Cómo se aprende? Solo los estudiantes individualmente pueden aprender ellos mismos. Nosotros no podemos aprender por ellos, y en ese sentido tenemos que crear las condiciones para el aprendizaje, más que pensar que nosotros al enseñar estamos depositando el conocimiento en las mentes de los chicos, ¿verdad? Es esta idea de ayudar a comprender que me parece que la propone también Emilio Sánchez. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que crear en el aula para el aprendizaje, que solamente puede ser individual realmente, ¿verdad? Porque los chicos tienen que tener el interés, la motivación y la oportunidad para crear su propio aprendizaje. En ese sentido, permitirles, por ejemplo, un debate sobre temas de interés, donde ellos puedan traer sus conocimientos, sus ideas propias, y esto naturalmente deviene en que los chicos se expresen de las maneras que saben, y es en ese contexto donde entonces podemos ir trabajando poco a poco las distintas habilidades, introduciendo textos, introduciendo ideas. Una experiencia que tuvimos en Estados Unidos, donde había algunos maestros y maestras que no sabían muy bien cómo hacer el debate y cómo animar a los chicos, y lo que hicimos fue llevar el video de un grupo de chicos que estaban muy enganchados con el debate y presentárselo directamente a otra clase, para que los chicos tuvieran ellos mismos una idea de lo que se esperaba del debate, porque otra cosa que es interesante es que nosotros tenemos estas ideas de debatir, y los chicos no tienen modelos de referencia, ¿verdad? Entonces fue interesante ver cómo traer el ejemplo de otros chicos animó a otras clases a esta actividad. Entonces hay muchas diversas posibilidades, porque también está el tema, por supuesto, multimodal, de cómo enganchamos a los chicos con
con herramientas multimodales de video, de imagen, que se están usando y que hay en el volumen que se presenta un par de ejemplos concretos, donde es interesante pensar que a veces la mejor forma de enseñar el lenguaje o de expandir el lenguaje es prestar atención al lenguaje, pero que el lenguaje mismo no sea la finalidad, ¿verdad? La finalidad que sea el entendimiento, la comprensión conceptual, la expresión de una identidad, la creatividad de algún proyecto, y en ese camino enseñar el lenguaje. Pero a mí me preocupa mucho cuando el lenguaje es la meta final, porque me parece que es el camino que es el más peligroso. Hay que prestar atención al lenguaje mientras estamos intentando metas de desarrollo conceptual, de crecimiento personal, de identidad, de participación política, ¿verdad? En fin, pero Alejandra quizá tiene ejemplos más concretos de su intervención. Gracias, Paula, por las preguntas. Gracias a los participantes que han enviado sus preguntas. Y Francisco. Bueno, seguimos entonces con el seminario, con el 10º seminario PEL. Agradecemos a Evelyn por moderar este espacio y a Antonia y a Paola por responder de esta tan interesante manera. Dado que este número temático tiene artículos que ofrecen nuevos puntos de entrada a la enseñanza del lenguaje y la literacidad, a continuación invitamos a María Graciela Beas, docente de Educación Básica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, a contarnos cómo este equipo ha pensado en compartir con las comunidades educativas los principales resultados de las investigaciones. Bienvenida, María Graciela. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la revista Pensamiento Educativo, como sabemos, es una revista de investigación que difunde artículos del área. Esta difusión, por lo general, se concentra en el campo académico y gracias a su acceso abierto permite que diversas universidades puedan acceder a su contenido y utilizarlo en la formación de pregrado, posgrado e investigación. Sin embargo, el anhelo porque estos artículos puedan impactar en la práctica de aula es un tanto más complejo. El público objetivo muchas veces no son los docentes en ejercicio, a pesar de que gran parte de las conclusiones de los artículos tienen el potencial de promover reflexiones, transformaciones y cuestionamientos sobre lo que sucede en la escuela. Por ello, cuando Alejandra y Evelyn me contaron que querían buscar una forma de construir un puente entre el número de la revista Lenguajes para el Aprendizaje y los docentes que están en ejercicio en las diversas escuelas, no dudé en participar y me sentí muy honrada de hacerlo. Así surgió la posibilidad de escribir un boletín para la serie Prácticas del Centro de Justicia Educacional que pudiera realizar una bajada didáctica de los artículos presentados en la revista. Ahora bien, esto no significa que los educadores no puedan o deban acceder directamente a los artículos, sino que buscamos promover un acceso más directo que se ajuste a sus necesidades. El proceso de construcción del boletín no fue fácil, ya que cada artículo tenía muchas contribuciones, tanto en los paradigmas sobre el lenguaje y su didáctica, desde los que se sitúan, como en conclusiones que podían desencadenar aplicaciones prácticas. En un comienzo quisimos elaborar consideraciones prácticas por cada artículo, pero esta segmentación no permitía hacer dialogar las conclusiones de los diferentes autores ni profundizar lo suficiente en el contenido, por lo que decidimos llegar a un núcleo común: lenguajes para la literacidad escolar, desde el que se desprendieron 4 consideraciones prácticas a partir de lo señalado en los diferentes papers. Después de haber escuchado a Antonia, Alejandra y Paola, seguramente les parecerán familiares y serán una sistematización de las implicaciones prácticas de los artículos. La primera consideración es lenguaje o lenguajes, que surge de lo señalado en los artículos de Valdivia y de Answorth. Los aprendizajes, como ya escuchamos, en las disciplinas escolares se construyen no solo mediante el lenguaje verbal,
sino también a través de la relación entre los diferentes lenguajes, por lo que tendremos que dejar la supremacía de lo verbal e incluir una perspectiva multimodal en la enseñanza. La segunda es más allá del vocabulario, que se desprende de lo planteado en los artículos de Romero Contreras, Silva Maceda y Snow, de Rosado, Mañas, Yufera y Aparici, de Sepúlveda, Paulet y Cardoso, y también de Taboada, Barber, Vizcaya y Lutz. Con esta consideración queremos destacar que el lenguaje usado para la literacia escolar no solo abarca la enseñanza del vocabulario, que es lo que ampliamente se ha centrado en la escuela, sino que también es necesaria la enseñanza explícita de otros recursos y habilidades que permitan construir razonamientos específicos, como las habilidades para el lenguaje académico y la teoría de la mente. La tercera consideración es integrando habilidades. Con esta idea queremos destacar que el lenguaje para la literacia escolar se potencia al integrar la oralidad, la lectura y la escritura en las secuencias de enseñanza. Esto se puede profundizar en lo planteado en los artículos de Resina y Salas y también en el de Sánchez y García. Por último, la cuarta consideración es valorando todas las variedades de lenguajes, que se desprende de lo abordado en los artículos de Meneses, Hugo y Uccelli, en el de Silva y Geldres y también en el de Valdivia. Muchas veces se establece una dicotomía entre los lenguajes y aprendizajes acontecidos dentro y fuera de la escuela. Sin embargo, los contextos tienen bordes más bien porosos que permiten que los distintos registros lingüísticos fluyan para construir sentidos de manera mucho más variadas y flexibles. Es así que debemos considerar que existen múltiples maneras válidas de aprender y de usar los lenguajes para la construcción de sentidos. Todas estas consideraciones pueden ser aterrizadas en múltiples decisiones pedagógicas. En el boletín del CJE, con el fin de poder ejemplificar la puesta en acto de estas consideraciones, decidimos mostrar una práctica en particular que potenciara la literacia escolar: la discusión productiva para la comprensión de textos disciplinares. Como ya deben saber, la discusión productiva es una forma de interacción de aula que promueve la co-construcción del aprendizaje a partir de la lectura, estableciendo un diálogo entre las ideas planteadas en el texto y las ideas de los y las estudiantes. Entonces, ¿cómo es que la discusión productiva permite llevar a la práctica las 4 consideraciones desprendidas de los artículos? La discusión productiva se realiza a partir de la comprensión y análisis de todos los modos semióticos del texto y la interacción entre estos, por lo que promoverá el entender que no solamente hay un lenguaje, sino que lenguajes que nos ayudan a la construcción de significados. Además, dado que la discusión es una estrategia para ayudar a comprender, como plantea Sánchez, los docentes deben mediar esta interacción para favorecer la comprensión de diferentes recursos abordados en los textos, más allá del vocabulario nuevo. Por ejemplo, un docente puede guiar una conversación en torno a la función que están cumpliendo ciertos marcadores discursivos en el texto, como ejemplificaba recién Paola. Asimismo, la discusión productiva promueve la integración de habilidades. Siempre la discusión productiva va a ser una interacción en donde se pone en juego la escucha y el habla y se realiza a partir de la actividad de leer. Y en ocasiones, algunas de las actividades realizadas en una discusión productiva podrían también involucrar la escritura, principalmente como una forma de transferir lo aprendido con la lectura del texto y la discusión. Y por último, la discusión también permite valorar las variedades del lenguaje, puesto que es una práctica que permite evidenciar cómo los aprendizajes se construyen a partir de la interacción entre diversos espacios interconectados, reflexionando y aprendiendo no solo desde el texto, sino también desde las ideas de los pares, desde sus experiencias cotidianas y conectando lo disciplinar con otros contextos y registros. En el boletín presentamos un ejemplo de cómo desarrollar la discusión productiva tomando en cuenta estas consideraciones que les acabamos de mencionar a partir de uno de los textos del libro ¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene y por qué? Específicamente el texto ¿Quién está a cargo de los adultos? De la editorial Amanuta, a quien aprovechamos de agradecer por dejarnos compartir y usar este texto en el boletín. Y este ejemplo de discusión incluye desde el análisis del texto en el que se va a basar esta discusión hasta la planificación de la discusión, desde su actividad de entrada,
en la que se activan los conocimientos previos que son relevantes para la comprensión de este texto en particular. Luego, el plan de la discusión, en donde se van realizando distintas pausas, en donde se busca ayudar a comprender ciertos desafíos del texto. Y finalmente, la salida de la discusión, en donde se realiza una actividad que permita visibilizar lo comprendido por los estudiantes. Les invitamos a conocer, revisar y difundir este boletín. Este lo pueden encontrar en la página del Centro de Justicia Educacional. Y bueno, finalmente esperamos que este boletín sea de utilidad para muchos docentes y sirva para tender un puente entre las conclusiones de los diferentes artículos del número de la revista Lenguajes para el Aprendizaje y las prácticas que se realizan en las diversas aulas. Muchas gracias. Agradecemos a María Graciela por su presentación y a continuación dejo con ustedes a la editora Alejandra Meneses, que nos dará unas palabras finales, de agradecimiento. Alejandra, por favor. Bueno, muchas gracias, Francisco. Quiero destinar estas palabras finales para agradecer. Gracias a la editora general de PEL, Ana Luisa Muñoz, por su confianza durante este proceso. Gracias infinitas a la coordinadora editorial, Linda Calderón, quien ha sido fundamental en la creación de este número. Gracias a Fernanda Rojas, encargada de difusión de PEL, por su trabajo apasionado en el desarrollo de nuevos formatos. De hecho, los invitamos a ver los videos abstracts creados. Gracias a Francisco por ser hoy día locutor. Gracias a todas y todos los autores. Sin ustedes, sin sus investigaciones, sin sus procesos de escritura y todos los intercambios, hoy no podríamos lanzar este número. Gracias a las y los evaluadores por su trabajo riguroso y comprometido. Gracias a nuestras expositoras, Paola, Antonia, Graciela, porque en medio de estos tiempos difíciles nos han regalado su tiempo para discutir. Gracias al equipo de comunicaciones de la Facultad de Educación por la transmisión de hoy, y también al equipo editorial del Centro de Justicia Educacional por la edición de Prácticas 14. No puedo terminar sin agradecer a Evelyn Hugo, mi compañera en esta edición de número. Gracias por todas las horas que dedicaste a este proyecto, y gracias por los miles de aprendizaje. Este número temático lo diseñamos desde Chile, en tiempos de crisis y de transformación, tras una revuelta social que ha llevado a miles de personas a buscar modos diversos para exigir dignidad, y que tiene a nuestro país en medio de un proceso constituyente inédito en la historia. Fue escrito por autores de diversos lugares del mundo en medio de una pandemia, que nos ha hecho cuestionarnos profundamente los sentidos de la educación y de la investigación. Esperamos que este número contribuya a la discusión sobre las múltiples relaciones entre lenguaje y aprendizaje, en un momento en que los espacios conocidos se han agrietado y el carácter fluido de los lenguajes se ha potenciado. Sin duda, nuevas preguntas surgen para la pospandemia. Lo que es más evidente ahora es que la investigación sobre el desarrollo del lenguaje tiene que dar cuenta, de alguna manera, del carácter cognitivo, sociocultural y político de los lenguajes y de los aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras de agradecimiento. De esta forma, y para finalizar con nuestro seminario, los invitamos a conocer, a través de un video, el nuevo número temático 59.2, Más allá de los textos, investigaciones situadas de la escritura, cuyas editoras invitadas son Natalia Ávila y Lina Calle. Y posteriormente, nuestra editora ejecutiva de PEL, Malva Barahona, nos entregará unas palabras de cierre de este 10º seminario de la revista PEL. Hola, mi nombre es Natalia Ávila Reyes y junto a Lina Calle Arango estamos a cargo de la edición del próximo número temático 59, volumen 2, de PEL, que se titula Más allá de los textos, investigaciones situadas de la escritura. Este número plantea una visión compleja de la escritura como fenómeno fundamental en la vida de las personas. Cuando hablamos de escritura, hablamos de muchas cosas, principalmente de escritoras y escritores, de la sociedad, de identidades, de contextos, de trayectorias de aprendizaje, de formas de poder y de resistencias que se ejercen en el acto de escribir.
Por eso, en este número temático presentaremos investigaciones empíricas que ponen al centro lo que les sucede a las personas cuando aprenden y se desenvuelven por escrito a lo largo de sus vidas, así como las implicancias metodológicas y teóricas de entender la escritura de esta forma. Las y los invitamos a estar pendientes para el lanzamiento de este número el próximo octubre de 2022 y acompañarnos en el 11º Seminario PEL para descubrir cómo investigamos la escritura más allá de los textos. Bueno, de esta forma estamos finalizando nuestro 10º seminario online. Agradecemos nuevamente la participación de todas y todos quienes hoy nos acompañaron. Al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile, a la editora de la revista PEL, Ana Luisa Muñoz, a las académicas Antonia Larraín, Paola Uccelli y María Graciela Beas, y a las editoras invitadas, quienes lideraron este número temático lanzado hoy, Alejandra Meneses y Evelyn Hugo, que han hecho un trabajo extraordinario. Además, agradecemos a todo el equipo de la revista PEL, especialmente a Fernanda Rojas y Linda Calderón, que sin ellas este número no podría ver la luz hoy día. Gracias también al equipo de comunicación de la Facultad de Educación por la transmisión de hoy. Y por último, agradecemos a todas y todos quienes hoy nos acompañaron a través del canal oficial de YouTube de la Facultad de Educación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido una larga jornada y creemos que este número y este seminario contribuyen no solo a los profesores de lenguaje, sino que a todos a comprender el sentido de los lenguajes, como hoy día aprendimos en este seminario. Los invitamos nuevamente a revisar los artículos de PEL, a revisar este número temático en especial y a compartir con todas las comunidades educativas el boletín número 14 del Centro de Justicia Educacional sobre lenguajes para el aprendizaje. Me despido, mucho gusto, que tengan unas muy buenas tardes. Adiós.